El Evangelio perdido de Tomás es poderoso porque se cree que son las palabras reales de Jesús mientras enseñaba a los que lo rodeaban cómo usar el poder de la emoción humana en sus vidas. Hola, soy Sandra Bragueroli con Elevando tu Mente. Bienvenidos a mi canal. Me encanta que estés aquí. Hoy voy a compartirte algunos de los pasajes los cuales te ayudarán a comprender cómo liberar la fuerza de la matriz divina en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Bueno, primero tenemos que entender cómo funciona, ¿verdad? Y la ciencia nos dice cómo funciona. Y en segundo lugar, debemos de hablar el idioma que la matriz divina reconoce. Y la ciencia no puede decirnos eso, porque eso viene de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra historia, de aquellos que han aprendido y que usan este idioma para sus vidas. Así que esto es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos aprendiendo qué hizo Jesús y qué dijeron los grandes maestros sobre esto. ¿Qué dijeron sobre este idioma? Porque es lo mismo si eres budista o hindú o cristiano. Las tradiciones precristianas todas nos cuentan que hay un campo de energía y que tenemos el idioma para usar ese campo. En una página real del Evangelio de Tomás, ahí se encuentra, y es de ahí que sabemos que este antiguo Evangelio realmente existió. Y podés ver que se escribió en griego. Cartas que realmente podés leer. Si sabes griego, podés leer los originales en estas cartas y en estos libros donde está este evangelio. Entonces ahí mismo en el Evangelio de Tomás se muestran dos claves muy importantes. Esto fue escrito alrededor de 300 años después del tiempo de Jesús. En este evangelio, que es lo que muchos han estado investigando y haciendo, es que van a los monasterios budistas al Tíbet y ahí también nos dicen que debemos tener el sentimiento en la oración. El segundo es que debemos sentir como que si nuestras oraciones ya han sido contestadas. Y luego también fueron a un monasterio egipcio y vieron los textos que solían ser nuestras propias tradiciones antes de que fueran editados. Y vamos a ver las instrucciones que nos dicen cómo hacerlo. Entonces, bien, el Evangelio de Tomás, si tenés una copia de ese Evangelio de Tomás, está en el versículo 106, traducido en la biblioteca de Nag Hammadi, donde se encuentran los libros antiguos. Y si no tenés una copia de esos libros, podés ir a cualquier biblioteca y revisar este versículo 106. Mira, lo que el Evangelio perdido de Tomás dice que cuando haces que los dos, el pensamiento y la emoción, se vuelvan uno, así es lo que dice el Evangelio de Tomás. Estás hablando de pensamiento y emoción, es decir, cuando haces que tus pensamientos y tus emociones se vuelvan uno, mira lo que pasa y entonces podés decirle a la montaña que se mueva y la montaña se moverá lejos. Diciendo que cuando podás casar tus pensamientos con tus emociones en uno solo, se vuelve una fuerza potente. Es entonces cuando tenés el poder. Vamos entonces, volvamos al Evangelio de Tomás, otro versículo. Ahora, este versículo, el 48 dice, casi lo mismo, que es tan importante y que se registraron al menos 3 diferentes ocasiones del mismo aspecto o de la misma información. Entonces el Evangelio dice, si los dos hacen paz el uno con el otro en esta casa, o sea, si tus pensamientos y tus emociones hacen paz en esta casa, y cuando Jesús está hablando de la casa o el templo, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Él te está hablando precisamente que tú eres la casa y tú eres el templo.
que cuando tus pensamientos y emociones unen fuerzas, ocurren milagros. El templo, si los dos hacen las paces entre sí en esta casa, si el pensamiento y la emoción se convierten en uno, si hacen las paces entre sí en esa casa, mira lo que pasa. Ellos le dirán a la montaña que se aleje y se alejará. No nos están diciendo el ego en este versículo. No es un versículo diferente, no es nuevo. Nos repiten de cómo es de poderoso casar el pensamiento con la emoción. Pero todavía no nos han dicho cómo hacerlo, cómo hacer eso. Hay un pasaje que tal vez hayas escuchado antes. Pedid y recibiréis. Lo que antes pedís, lo recibirás. Si te has escuchado ese pasaje, conozco gente que pregunta y pregunta y pregunta y no pasa nada. No reciben respuestas, pero es porque la pregunta no la han hecho con el corazón, sino con la voz. La pregunta no está hecha por el campo de la matriz divina, por eso no tienen resultados. En el lenguaje que el campo reconoce, en un idioma que sea significativo en el campo adecuado. Si lo preguntamos con nuestra voz, no la reconoce. Reconoce el poder de nuestro corazón. Recordad que en nuestro corazón tenemos una sensación que crea ondas eléctricas, ondas magnéticas, que es el lenguaje del campo que reconoce nuestra oración. Así que cuando creas esa oración en tu corazón, hacelo como que si ya tu oración ha sido contestada. Entonces crea el campo eléctrico y las ondas magnéticas que aportan esa respuesta a ti. Y tú vas a ver esto en solo el versículo, pidan y recibirán. Así es cuando creas la sensación en tu corazón, como si tu oración ya ha sido contestada, entonces crea el campo eléctrico y las ondas magnéticas que aportan esa respuesta a ti. Y tú vas a ver esto en solo un momento. Pidan y recibirán. Mientras todavía tenemos este pasaje en nuestro texto de la Biblia que tenemos hoy, la versión de King James, Juan 16, versos 23-24. Lo que tienes ahí es la versión condensada. Tienes la versión editada. La versión editada tiene esto. Dice así: todo lo que preguntéis al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora no habéis preguntado nada en mi nombre. ¿Bien? Por eso no lo tenés. Pide y recibirás, que vuestro gozo puede estar lleno. ¿De acuerdo? Esta es la versión editada. Esta es tan increíble para mí porque sacaron las dos frases que nos dicen cómo preguntar, cómo orar, cómo rezar. En el siglo IV, cuando las editaron, sucedió que tomaron esas dos frases y no las imprimieron. ¿Te gustaría saber cuáles son? Son oraciones originales, ¿de acuerdo? Volveremos al libro original de Tomás y ahí vemos de una traducción. Este libro original que comienza se ve muy similar, así que es la versión retraducida con las piezas que faltan. Y son así: todas las cosas que preguntáis directamente desde dentro de mi nombre, que es Jesús, se te dará. Dice que hasta ahora no lo has hecho. Que si pedimos con nuestra voz no lo hemos hecho, no lo hemos logrado, no lo hemos recibido esa respuesta. De hecho, esto ahora, aquí está la pieza que fue editada. Esto es lo que se perdió. Mira, estas dos frases muy poderosas: preguntar sin motivo oculto, estar rodeado de tu respuesta, estar envuelto por lo que deseas, para que tu alegría sea plena. Mira lo que estás diciendo. No es decir que digas una palabra, es diciéndolo desde donde estás, rodeado, para sentirte como si ya lo has logrado, como si ya sucedió. ¿Me explico? Si estás rodeado de lo que querés lograr en un futuro, de lo que estás pidiendo, si te sentís como hecho, como una realidad, si sentís desde tu corazón la vibración,
las ondas eléctricas como tu respuesta, como si ya hubiera sucedido. Estás tan envuelto que eso ya sucedió, porque te hace sentir muy feliz. Si quieres la relación perfecta en tu vida, si quieres la curación en el cuerpo de tus seres queridos, es de sentir la sensación en el corazón como que ya sucedió. Así es como debemos hacerlo. Dejarte envolver por lo que deseas, porque solo entonces es cuando tu pensamiento y tu emoción se convierten en uno. Entonces, pensás en la curación de tus seres queridos y sentís el amor de ese pensamiento. Y así se convierten en uno, se casan. Y ese es el idioma de este campo. Este campo reconoce si lo que yo digo tiene sentido. ¿Estás de acuerdo con eso? Un ejemplo de esto te lo doy. Preguntar sin motivo oculto. ¿Qué significa eso? Motivo oculto es preguntar sin juicio, o sea, sin juzgar. Esto es precisamente lo que hacen los budistas. Preguntan sin juzgar, sin preguntar si es bueno o malo, sin ego. Preguntas desde el corazón. ¿Es esto significativo para ti? ¿Es útil para ti? ¿O es absoluto? Permíteme darte un ejemplo entonces. ¿Por qué se dice que estar rodeado significa sentirte como si ya sucedió? Sentirte como si ahora ya lo tenemos. Si eso suena demasiado religioso, porque es la Biblia, un pasaje en la Biblia, entonces hablemos de el filósofo Nabil, temprano en el siglo XX, con su libro del poder. Él, de mirar lo que se dice, que es el mismo Nabil, dice que debes soñar tu futuro como si ya fuera un hecho presente. Ahora asumiendo los sentimientos de tus deseos ya cumplidos. Venir del lugar que ya está hecho, de ese sentimiento como realidad. Sucedió con una historia de sus practicantes de querían aliviar a una señora de un tumor canceroso. Bueno, quiero elaborar un poco sobre este tema. Sucedió así. Cuando estos practicantes sanaron a la mujer de su tumor, ellos lo hicieron no juzgando el cáncer. Es decir, no lo vieron como algo malo o algo feo, algo erróneo o algo correcto o bueno. No hubo juicio. Lo que hicieron fue que aceptaron ese tumor como una posibilidad, una de las muchas posibilidades. Ustedes saben que en el mundo cuántico todas las cosas son posibles. Así que no dijeron que el cáncer era malo, debes de irte, vamos a operarte o te vamos a dar radiación sobre ti. No hicieron eso. Interesante, ¿no? Lo que hicieron es que aceptaron el cáncer tal como era, sin motivo oculto, sin juicio. Y dijeron, ahora que vamos a elegir una nueva realidad, al asumir el sentimiento de sentirse como si la mujer ya se hubiera curado, así que lo hicieron así. Fue sentir como la mujer estuviera completamente sana, curada, totalmente habilitada, totalmente capacitada. Ya sucedió en el campo. Y usaron wasa wasa. Eso se traduce literalmente en estas palabras. Significa hecho, ya hecho, ya es hecho, ya es hecho. Y luego, cuando se emocionaron, dijeron mate, mate. Mate significa ahora, no en un año, no dentro de un mes, no dentro de 5 minutos a partir de ahora, significa ya. En el mundo cuántico, ahora, en el ahora, el cuerpo así respondió. ¿Por qué? Como debía, porque en la realidad física debe responder al lenguaje que entiende. Así que en las tradiciones budistas solo usan la calidad del sentimiento. Y en las tradiciones
judeocristianas nos están dando las instrucciones para ser rodeado, para ser envuelto, para cómo crear esa sensación. Y cuando los pones todos juntos, algo que sucede en nuestros corazones, que no está en nuestra mente. El sentimiento debe ser como si la oración ya estuviera contestada, sin juicio y sin ego. Tener la sensación de resultado, sentirte que ya el resultado sucedió. Si alguien de ustedes practica artes marciales, ustedes sabrán que para practicarlo tienes que enfocarte. Yo lo hice cuando estaba chiquita. No lo seguí, pero los expertos en karate, ellos tienen o utilizan el enfoque. Bueno, yo no lo seguí, pero sí entendí en aquel entonces que sí, estas personas de artes marciales tienen que practicar, enfocarse en el resultado que quieren obtener. Sí sé que hay que concentrarse, la concentración se necesita, porque se necesita centrar el enfoque. Y eso es lo que demuestra estos practicantes de artes marciales cuando van a romper una torre de ladrillos, ¿no? ¿Ustedes han visto eso antes? ¿Se preguntan cómo lo hacen? Bien, aquí está el secreto de cómo ellos rompen esos ladrillos. El secreto es que cuando este practicante de artes marciales se concentra en esos bloques, lo menos que está pensando es en que su mano va a golpear el bloque. Porque si piensan eso, ellos ya saben que les va a doler. Si se concentran sobre el brazo en el bloque, ellos se concentran en lo que sucede después. O sea, se concentran en su mano pasando a través de los bloques, como si ya hubiera pasado. Se enfocan en un lugar debajo de los bloques ya quebrados. Entonces, lo que sucede después es que su mano quiebra los bloques y sienten esa sensación como que su mano ya los hubiera quebrado, ya estuviera abajo. Esa es una metáfora, la cual es un equivalente por lo que debemos hacer con el poder de la emoción, sintiéndonos como que si la experiencia ya sucedió. Si les gustó mi video, amigos, les invito a que se suscriban. Tengo la misión de llegar a 1000 suscriptores. Ayúdenme a llegar a esa meta. Y si les gustó, denle un like y regístrense con la campanita para que así puedan recibir cada nuevo video que yo publique. Como siempre, desde mi corazón a tu corazón, soy Sandra Bragaroli con Elevando tu Mente. Hasta la próxima. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white noise.